todos, ¿cómo están? Vamos a continuar con el curso de JSON y nos vamos a centrar a partir de ahora en lo que es el uso de JSON en la arquitectura cliente-servidor. Como ya saben, estamos trabajando con un servidor local para hacer las pruebas, pero cuando creemos sistemas ya lo hacemos con el servidor en un hosting o en un servidor dedicado para eso. El uso de JSON en arquitecturas cliente-servidor es uno de los puntos fuertes. El servidor se compone de un servidor web, una base de datos y un lenguaje de programación al estilo PHP. Es por eso que en nuestro servidor local utilizamos WAMP, pueden utilizar XAMPP o cualquier otro. En este caso tenemos una base de datos en MySQL, un servidor Apache y un lenguaje de programación como PHP. Y el cliente en este caso se compone, por ejemplo, de un navegador web, que es donde estamos trabajando ahora, y un lenguaje de programación del lado del cliente como ser JavaScript. Por ejemplo, aquí, este es un ejemplo clásico, donde se realiza una petición, ya lo vamos a ver bien al detalle cómo funciona todo esto, y obtenemos unos datos de otro archivo, están en formato JSON. Y aquí en la consola de Chrome podemos ver, nos dice qué tipo de petición se hace con el método get. Por ejemplo, aquí estamos utilizando este método. Vemos del archivo los datos que obtenemos. Y aquí podemos ver una serie de cosas. Bueno, ¿qué tipo de operaciones se realizan? Las operaciones clásicas de un CRUD o de una VM, como lo quieran llamar, que son las consultas a las bases de datos, ya sea consultar un registro, borrar un registro, modificar o dar de alta un registro, son las más comúnmente utilizadas. ¿Cómo es el proceso? El usuario, que somos nosotros en este caso, sería el cliente. En la arquitectura cliente-servidor, el cliente realiza cualquier acción desde el navegador, por ejemplo, una búsqueda, y lo que está haciendo es realizar una petición al proveedor de internet. El servidor web recibe la solicitud, la procesa y la devuelve al cliente. Esto es lo que se conoce comúnmente como las peticiones HTTP. Por supuesto que tienen un detalle mayor, que es cómo se envía la cabecera, cómo el servidor recibe la cabecera. Pero para este curso lo que necesitamos es comprender esta lógica, porque luego vamos a continuar con la práctica y vamos a ver los resultados. Las peticiones HTTP recuerden que es un protocolo de comunicación, se pueden hacer de dos formas, síncrona y asíncrona. Cuando es síncrona, es una petición HTTP del tipo bloqueo, donde todo transcurre de forma ordenada. Se desata una secuencia y hasta que no termina cada secuencia, no comienza la siguiente o próxima. ¿Esto qué puede ocasionar? Pérdida de tiempo. Se contrapone a la asíncrona. Es una petición basada en un protocolo de JavaScript llamado XML HTTP Request, que luego vamos a ver bien esto. XML se refiere a que cómo se envía la información, en qué formato. XML, como ya vimos, los formatos pueden ser de texto, HTML, JSON hoy en día, pero en ese momento esta era la idea. Y HTTP request, bueno, se refiere a lo que estamos hablando, que es a la petición HTTP. El formato, como les decía, puede ser cualquiera, no solo XML. Todo este proceso que hemos descrito de una manera muy resumida recibe el nombre de AJAX. ¿Qué significa AJAX? Es un acrónimo de asíncrono JavaScript XML. Como les decía, donde las peticiones no solamente son ahora de peticiones HTTP, pueden ser del tipo FTP, file, y se hacen con el lenguaje de programación JavaScript. Y como les decía, el formato, que en su momento, por eso
se llamó XML HTTP request. Ahora XML puede ser también se puede utilizar JSON y lo que les dije recién. Acá en el navegador podemos ver cómo el servidor local nos da todo el detalle, el método de la solicitud GET, en este caso, porque estamos utilizando una solicitud GET, podría ser POST también. Hacemos referencia a un archivo, el archivo tiene tiene datos en formato JSON. Esto ya lo vamos a ver enseguida, pero ven cómo el navegador nos da toda la información de estos procesos. Ahora vamos a ver exactamente de qué se trata. Bueno, vamos a ir a la carpeta de nuestro proyecto, vamos a eliminar todo esto. Este archivo lo vamos a renombrar y le vamos a poner index.html. Vamos a crear nuestra estructura clásica. Nuestras etiquetas. Nuestro head. Y un pequeño body solamente para darle un título y algo así. Bueno, dentro del head vamos a colocar nuestro script, que es lo importante. Tipo texto JavaScript. Vamos a crear acá una etiqueta meta. Y acá en el body vamos a poner un simple título. Curso JSON. Muy bien. Vamos a ver el objeto XML que está acá. HTTP request. Que es uno de los más importantes. Ya lo vimos recién. Pero ahora lo vamos a ver codificando con JavaScript. Bueno, vamos a crear una instancia de este objeto. Se lo vamos a asignar a una variable con el nombre XHTTP. Podríamos usar cualquier nombre. Y vamos a ver cómo vamos a trabajar con estos datos de JSON. Vamos a crear acá un nuevo archivo. Le vamos a poner al archivo datos JSON.txt. Y ahora vamos a abrir llave. Vamos a crear algo simple, una estructura simple. Miren, estamos dentro de un archivo txt. Vamos a poner nombre. Clave Juan. Valor Juan. Vamos a otra clave, edad. Valor 35. Vamos a utilizar que diga los tipos de vehículos que tiene. Dos puntos. Adentro vamos a poner tipo. Dos puntos. Auto. Coma y la marca. Vamos a poner Ford. Copiamos, pegamos y acá vamos a poner tipo moto, marca Honda, acá tipo camión, marca Mercedes-Benz, coma, y acá ya tenemos nuestro formato JSON.
Bien, hemos definido una variable y ahora vamos a ver eh, qué es lo que significa todo esto. XML HTTP Request es un objeto de JavaScript. Proporciona una forma fácil de obtener información de una URL sin tener que recargar la página, que es algo que veíamos con el tema de Ajax. La diferencia entre utilizar XML HTTP Request o simplemente utilizar PHP es que este objeto permite mandar los datos en segundo plano sin tener que parar el flujo de la página mientras se envían o reciben los datos, que era lo que estábamos viendo. A pesar de su nombre, XML HTTP Request puede ser usado para recibir cualquier tipo de dato, es decir, no solamente XML, admite también otros tipos de formato. Bueno, lo que vamos a ver ahora son las propiedades del objeto, de este objeto. Vamos a ver las más importantes, que son las siguientes. Vamos a poner acá, como ya tenemos esta variable, automáticamente ahí nos permite, vamos a ver esta propiedad onReadyStateChange. Esto se escribe de esta manera, como una función. Y vamos a ver qué es lo que hace. Esta propiedad especifica una función que se ejecutará cada vez que cambie el estado del objeto XML HTTP Request. Vamos acá a poner un condicional. Vamos a utilizar this, que dentro de una función hacemos referencia a esta variable. Podríamos poner el mismo nombre de la variable. This. Otra propiedad, readyState, es igual a 4. Ahora vamos a ver por qué. Si se cumplen estas dos condiciones, y otra propiedad, status, es igual a 200, vamos a ejecutar algún código, que ahora lo vemos. Pero vamos a ver qué obtenemos por consola si hacemos e imprimimos esto. Vemos qué valor a ver acá. Vamos a guardar. Acá nos falta, para ver los valores, nos falta utilizar dos métodos con nuestra variable, que son open, que es para iniciar el pedido. Acá podemos utilizar post o get. Vamos a utilizar get para el ejemplo. Y acá va el nombre del archivo que vamos a consultar, que es este datos en JSON .txt. Vamos a poner verdadero. Ya vamos a ir viendo por qué pasa si no ponemos. Y otro método, haciendo uso de la variable, que se llama send, para enviar la petición al servidor, en este caso a nuestro servidor local. Vamos a guardar y vamos a ver. Acá nos dice que no encuentra, porque acá yo puse mal, puse sin la S. Es datos. Guardamos y nos está tirando un error con el fab icon, que acá, que es este error, como siempre hacemos. Vamos a poner
y numeral y listo. Ahora sí, vamos a ver. Bien. Una vez que hemos utilizado el método para iniciar el pedido por el método get, hacemos referencia al archivo, es este archivo, y enviamos la petición, vamos comprobando los valores que vamos obteniendo de hacer uso de las propiedades de este objeto. Acá entonces lo que vamos a especificar, obtenemos el valor, acá perdón, el valor de la propiedad readyState. Vamos a copiar y también vamos a ver el valor de esta propiedad, status. Ya vieron que si yo no utilizaba estos métodos, no nos arrojaba ningún valor. Ahora, como esto se está ejecutando, se dan estas dos condiciones, el estado, el readyState y el status, que se tiene que cumplir en el valor 4 y 200. Por ejemplo, el readyState tiene 4 posibles valores, 0, 1, 2, 3, 4. 0 todavía no se llamó al open, que es lo que nos pasó recién, porque no habíamos ejecutado este método. 1 todavía no se llamó a send. Y después tiene 2 y 3, son otros valores de carga interactivos. Bueno, y el 4 es completado. Ahora nos debería decir de que el estado es 200, que obviamente lo va a decir porque lo va a mostrar. Le damos recargar y nos muestra el valor de cada propiedad, 4 y 200, que es lo que estamos buscando. Si aquí le quitamos el this y utilizamos el valor de la variable, porque estamos haciendo uso del objeto, creando una instancia del objeto, y acá también vamos a obtener el mismo valor, 4 y 200. Ahora vamos a obtener la respuesta. Miren lo que pasa. En este caso vamos a copiar, vamos a mostrar todo el detalle con otra propiedad que se llama response text, que está acá. Acá incluso nos da información de esto. Vamos a poner veamos qué obtenemos. Acá estamos desmenuzando todo para saber. Miren lo que nos da. Quiere decir que mediante el uso de este objeto obtenemos nuestro archivo en formato de texto, un string, una cadena de texto. Esto es lo que nos está devolviendo. Mostramos por consola este texto, a ver qué nos devuelve, y nos trae todo esto en formato de texto. Como nosotros en este caso vamos a trabajar con un objeto de JavaScript, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar, recuerden, acá también podríamos poner this, response, text, y vamos a aplicar lo que ya hemos visto en este curso, un JSON parse. Punto y coma, y se lo asignamos a una variable que se va a llamar objeto JS, como también utilizamos, y vamos a ver qué es lo que nos muestra. Le ponemos objeto JS, vamos a guardar. Entonces en esta parte, como les decía, JSON parse, al traernos aquí, response text, vemos de que nos devuelve una cadena de texto. ¿Qué es lo que necesitamos?
aplicar un JSON parse. Como sabemos, JSON parse convierte una cadena de texto o string JSON en un objeto JavaScript. Luego de que aplicamos, veamos qué obtenemos. Acá nos da un error en la línea 15. Está mal escrito. Perdón, acá pusimos con N, es objeto, y acá está bien. Volvemos a guardar, recargamos y nos dice que en la 202, a ver, perdón, en la 15, ¿qué es lo que está mal? JSON, vamos a poner esto y nos sigue dando error. A ver, y el error está en algo, en este archivo. Recuerdan que habíamos dicho en el video anterior de que no se podía poner coma al final. Miren cómo esta coma, acá estamos creando 3 elementos dentro de vehículo y el último elemento no debe llevar coma. Simplemente eso. Miren cómo es con el tema de los errores. Ahora cargamos y ahora sí obtenemos lo que estamos buscando, que es un objeto JavaScript. Luego de que hicimos JSON parse. Pero bueno, nos sirve de práctica para ver cómo hasta con una simple coma en este formato, anteriormente no nos dio error porque lo que estamos mostrando era texto. O sea, acá podríamos haber puesto cualquier cosa y nos iba a mostrar siempre este valor, porque es una cadena de texto, lo interpreta todo como texto. Acá ya no, acá ya nos dice no, acá el formato está mal y no va a continuar hasta que corrijamos todo eso. Otra cosa, por ejemplo, aquí podríamos mostrar, esto lo vamos a comentar, el nombre, porque ya al transformarlo a un objeto JavaScript ya puedo acceder y puedo mostrar objeto.nombre. En cambio, si yo no hago esta transformación con JSON parse, no puedo acceder dentro de una cadena de texto a una clave en especial. En cambio, ahora sí. Eso es otro de los usos, porque después, cuando veamos, como yo les decía, cuando hagamos consultas SQL a la base de datos, ahí vamos a ver cómo necesitamos acceder siempre a determinados elementos de esa consulta. Recargamos y acá obtenemos, por ejemplo, el nombre Juan específicamente. Bueno, por último mencionarles que los métodos open y send ya los vimos en la práctica, que se requieren de estos parámetros, donde especificamos el método get, post, la URL, que en realidad es donde está alojado el archivo. En este caso lo tenemos en la misma carpeta, por lo tanto ponemos esto. Si tuviésemos en otra carpeta, en otro archivo, ponemos la URL donde se encuentra. Este método es el que indica cuál y cómo es la petición que debe hacerse al servidor. Y luego tenemos el método send, que es el que envía la petición al servidor. De esta manera hemos visto por lo menos la primera parte de este objeto y hemos conocido y hemos visto cómo obtenemos cada valor de cada propiedad. Luego les queda que ustedes sigan practicando, hagan pruebas con otros archivos. Vamos a continuar con este curso. Muchas gracias. Chao.